Muy bien. Desde el pasado miércoles, varios hospitales de la red pública nacional se han mantenido en una reducción de labores a raíz de esas acciones. Las autoridades de salud señalan que son, ojo con el dato, 30.540 atenciones suspendidas. 200 consultas médicas, 228 cirugías, 6.392 exámenes de laboratorio y 3.130 recetas no han sido despachadas. Eso significa que en ese mismo número de casos hay personas que no están tomando los medicamentos que necesitan. Bueno, ante esta situación, evidentemente uno se pregunta cuál es el rumbo que va a tomar. De hecho, ya se está hablando de al menos 9 resoluciones judiciales que han declarado ilegal por no cumplir los requisitos establecidos y por la naturaleza del servicio de que se trata esta suspensión de servicios. Ayer ya se hablaba claramente de las consecuencias que podría tener. Una de ellas es que si no se respetaba el plazo de 24 horas establecido por el juez, podrían haber despidos sin responsabilidad patronal. Hay algunas que las puede tomar porque fueron, qué sé yo, 3 días o un día. Puede generar un descuento, habrán distintas formas, pero de despidos, pues los procedimientos también están y son los propios que en este caso tendrá que decidir el Ministerio de Salud. Bueno, ahora vamos a tratar de entender este tema desde las dos. Primero, tratamos de abordar a algunos médicos, no fue fácil, por cierto, que aceptaran hablar con nosotros ante cámara, para dimensionar la importancia que para ellos tiene el escalafón, que hay que decir además que está establecido por ley y que forma parte de sus remuneraciones. Esta es la historia. El médico tiene largas horas de trabajo, tiene una gran responsabilidad sobre sus hombros y está casi siempre sobrecargado, sobre todo en las instituciones públicas. Pero pese a las largas y estresantes jornadas, Carlos Ramos asegura que ama y disfruta la profesión que ejerce desde hace varios años. Nosotros aquí en el país tenemos los salarios más bajos de toda la región. Incluso países como Nicaragua y Honduras le pagan mucho mejor a sus médicos. Este médico trabaja en la red pública nacional desde 1995 y asegura que desde entonces las condiciones prácticamente son las mismas. Eso sí, señala que el pago del escalafón del cual goza desde 1997 le ha permitido tener una mejora salarial, por lo que se muestra preocupado que actualmente las autoridades de salud hablen de quitar ese beneficio a los empleados que ganan más de $1.500. En salud nosotros no gozamos de ninguna prestación excepto el escalafón. No tenemos ningún otro incentivo laboral. Entonces realmente no es justo de que ahora lo estén queriendo retirar. Pero quienes también se muestran preocupados son los empleados del área de enfermería de la salud pública. Y aunque ellos sí recibirán el escalafón, denuncian que este no será entregado tal como lo establece la ley. El escalafón es el 8% y lo que quiere la ministra es fraccionarlo, darnos el 6%, el 4% y el 3%, y eso no debería ser así. Nosotros en ningún momento estamos de acuerdo, porque la ley no dice fraccionado, la ley dice que todos tenemos derecho al escalafón el 100%. No tenemos horas extras, no tenemos vacaciones pagadas, no tenemos nocturnidades, no tenemos nada más que el escalafón. Y si se nos viene y se nos violenta, entonces quedamos desamparados prácticamente, ¿verdad? Los empleados de la salud pública señalan que bajo ninguna circunstancia permitirán que la entrega del escalafón sea modificada o en el peor de los casos retirada, y advierten a las autoridades que de ser necesario continuarán con las acciones de protesta. Roberto Cardosa, TCS Noticias. Por una parte, el legítimo derecho a una remuneración justa. Por la otra, el legítimo derecho a la atención en salud. ¿Y qué pasa con los que han perdido las consultas? ¿Qué pasa con los que no se están tomando los medicamentos? Es la otra parte de esta historia. Para Darling, una joven madre de 19 años, la salud de su bebé es lo más importante. Su pura puja en el oído. Sí me preocupa porque me da miedo que ella llegue a perder el oído. Ante la reducción de servicios hospitalarios, ella tuvo que visitar varios centros de salud para que atendieran la enfermedad de su pequeña. Yo fui a San Miguelito, fui a San Bartolo. En San Bartolo toda la mañana estuve solo porque me anotaran. Finalmente fue atendida su bebé en el Hospital de Niños Benjamín Blum. En este lugar también nos encontramos con una madre y su hijo, pero con un desenlace diferente. Con su maleta lista, Xiomara esperaba frente a la fachada de este centro de salud,
a su hijo de 4 años. Ella junto a su pequeño se trasladó desde el departamento de San Miguel en horas de la madrugada de este lunes para ser la primera en la lista. Pero después de más de 7 horas de espera nunca fue atendida. Desde las 2 de la mañana. A nada vine, solo a pasear y a gastar. ¿Cuánto tiempo uno tiene que esperar para la cita? Xiomara pasó de la ilusión a la frustración. La operación que solucione la malformación en una de las... y habrá que esperar cuándo se da. Con mucho pesar lamenta que las huelgas de los últimos de la población más vulnerable. Como $17 gasté. $17 de gas. Sí. ¿En bus? En buses, en taxis. Sacrificios que uno hace para venir. Aquí les da igual. Otros pacientes aseguran que la atención solo se ha limitado en ciertos departamentos de los hospitales. En el área que yo estuve me preguntaron para qué área venía y me dijeron bien. Este martes se cumplen 5 días hábiles de la reducción de labores en los hospitales nacionales. Hasta la fecha, ningún intento de negociación entre las autoridades y los sindicatos han dado resultado, mientras los más afectados son los pacientes. Xiomara Ramírez, TCS Noticias. Y la última arista de este problema, ¿qué dicen las autoridades? Nuestra compañera de labores, Xiomara Ramírez, fue y conversó con el señor viceministro de Salud, Eduardo Espinosa, y le hizo algunas preguntas, como por ejemplo, mire, ¿y no hay otra forma de pagar este escalafón? ¿No se pueden hacer ahorros? ¿No se puede hacer una revisión del personal para determinar aquello que es sustancial y aquello que no? ¿O no hay otra forma alguna de solucionar esta crisis que está afectando también la salud pública de la gente? Y estas fueron las respuestas que dio el señor viceministro. De Salud. No es el Ministerio de Salud quien aprueba su presupuesto, es la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Son todos los partidos políticos los que deben aportar su voto, lo mejor de su inteligencia para encontrar una salida a esta situación, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros hacemos una excitativa a incorporarse a la ruta de diálogo que ha trazado el gobierno de El Salvador y el presidente Salvador Sánchez Serén para encontrar una salida a la crisis fiscal. ¿Han contemplado llevar alguna iniciativa a la Asamblea Legislativa? Bueno, ya hay una iniciativa, ¿verdad? Hemos aportado una propuesta que supone el uso de $10 millones para pagar el escalafón a la inmensa mayoría de la fuerza laboral que tenemos. Con esos 10 millones podríamos pagar un estímulo o un incremento salarial aceptable, ¿verdad? Propositivo, equitativo, progresivo, ¿verdad? Para todas aquellas personas que ganan menos de $1.500 en el ministerio, que es el 82% de toda la fuerza laboral que tenemos. Cualquiera que sea la determinación que tomemos de financiar el escalafón con parte de nuestro presupuesto, necesariamente afecta a otros rubros, como son la provisión o la adquisición de medicamentos, ¿verdad? O el funcionamiento de los establecimientos de salud o la adquisición de insumos médicos. Son todos rubros estos que necesariamente son afectados.